Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. Sí, ¿qué tal ustedes? Muy buenas noches. Yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Bienvenido al programa Alternativas para tu Recuperación. Hoy lunes 30 de octubre, un día antes del Día de las Brujas. Y bueno, pues ya estamos en México por iniciar el Día de los Santos Difuntos o el Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. Pero aquí en México empieza desde el 28 de noviembre, se empiezan a poner las ofrendas a los santos difuntos, porque se dice y se cree, se tiene la creencia que el 28 de noviembre, bueno, pues llegan las personas que murieron por accidente, que murieron por una muerte trágica, entonces son las que llegan y ya reciben su ofrenda. Se les pone pan de muerto, un pan muy significativo aquí en México. Se les pone agua, sal y una florecita blanca que simboliza la luz. Entonces, bueno, pues hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante, igual, de acuerdo al desarrollo de conciencia. A mí me gusta mucho desarrollar temas que estén de acuerdo al desarrollo de conciencia. Y hoy, bueno, dentro de las preguntas que me han hecho siempre en los programas del Facebook y del YouTube, me han preguntado que algo que la gente debe de saber, que es sobre el estrés y sobre la ansiedad. Pareciera que el estrés y la ansiedad hoy en día es una pandemia, porque no hay gente que no encuentres ahorita que no padezca estrés y ansiedad. No hay gente que no. Entonces, yo creo que es interesante. Yo mucho tiempo he padecido estrés y ni siquiera sabía que era estrés. En realidad no sabía por qué me estresaba y no sabía ni siquiera los resultados que se obtienen al tener una vida por medio del estrés. Entonces, en una ocasión, gracias a que yo tuve acumulación del estrés. Bueno, para empezar, ¿qué es el estrés? El estrés es una respuesta natural que vive el ser humano, tú, yo, cualquier tipo de ser humano, frente a una situación que le pareciera peligrosa. Entonces, como le parece peligrosa, lo percibe como amenazantes y desafiantes. Por ejemplo, no sé, un despido del trabajo, estar en el tráfico. A mí me sucede mucho estar en un tráfico, me estresa demasiado, me desespero, me causa desesperación, me causa rabia, me causa enojo e intolerancia, todo ese tipo de cuestiones. El problema del estrés es que genera emociones. Y esas emociones está entreverse, ¿no? ¿Qué es primero, si las emociones o los pensamientos? Y solamente hace que tú reacciones fisiológicamente ante una respuesta de atacar o huir, o sea, reaccionas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros cuando estamos en estados alterados del estrés, tenemos diversas emociones y pensamientos y síntomas físicos que nos hacen vivir en la reacción. Una persona que es reaccionaria simplemente nada más va a estar reaccionando todo el tiempo. Yo durante muchos años fui así. Yo durante muchos años, e incluso la otra vez me ocurrió que por la demora del tráfico y todo ese tipo de cuestiones, una camioneta se me cruzó. Ya ven que luego hay competencias a ver quién quiere pasar primero y quién no quiere pasar primero. Y se me adelantó y casi le pego, casi le choco, nos dijimos de cosas. A mí me súper estresó eso. Sentí tan fuerte la reacción desde mi estómago, desde mi pecho. Sentí todo ese tipo de cuestiones así tan fuertes que mi única respuesta fue no pensar, bajarme de la camioneta y decirle a esta persona: que te quieres aventar un tiro por un cerrón que nos dimos. Pero yo iba hasta con los labios temblando, yo iba hasta con la cara temblando. Entonces muchos dirían: ay, ¿cómo te puede ocurrir a ti, que tú eres psicoterapeuta o que tú eres terapeuta, que eres facilitador, que tienes formación en psicología, ¿cómo te puede suceder esto a ti? Sí, sí me ocurre.
A muchos nos llega a sobrepasar el estrés en su nivel básico. En su nivel básico el estrés es sano. Es sano porque en su nivel básico el estrés es una respuesta que me va a ayudar a adaptarme a cualquier ambiente donde yo esté estresado. Entonces, el básico, el estrés, vamos a decirle, el estrés de baja densidad, pues va a ser positivo porque, sin embargo, nos va a ayudar a sobrevivir ante muchas cuestiones. Por ejemplo, comenzar una nueva etapa de trabajo, comenzar una nueva relación de pareja, casi todos los nuevos comienzos traen, de acuerdo a cómo tú estés en tu vida personal, traen un nivel de estrés muy bajo y en cierto grado cuando tú despiertas de la cama debemos de despertar con cierto nivel de estrés para que genere cierto nivel de cortisol y tú puedas tener la energía para poder rendir todo el día. Si tú no te levantas con ese estrés o con ese cortisol, vas a andar ahuevonado, vas a andar depresivo, vas a andar fuerte. Entonces ese estrés te va a ayudar a que tú le hagas frente a todas las situaciones difíciles o que se te puedan presentar, que tu psiquismo, que tu mente, que tus creencias limitantes piensen que van a ser difíciles para ti. Entonces, sin embargo, cuando este estrés se vuelve crónico o excesivo, puede tener efectos muy negativos en la salud, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo me empezaba a estresar mucho tiempo, cuando yo manejaba un taxi, yo, pues imagínense todo el día en el taxi, las personas que tienen el estrés muy alto, para empezar, van a hacer con el tiempo, van a hacer barriguita porque generan una hormona que se llama el cortisol. Y el cortisol en exceso, bueno, pues genera muchos problemas de salud, aumenta el colesterol, aumenta el triglicérido, te hace que te vuelvas resistente a la insulina, porque tu cuerpo va a empezar a generar muchos signos de adaptación que desafortunadamente, como no sabes gestionar las emociones y no vas a trabajarlas, no las sabes cuestionar las emociones, no tienes todavía a lo mejor un sistema que tú hayas generado por medio de ti, a lo mejor no te alimentas bien, no haces ejercicio, no sabes respirar, no haces cuestiones de gestión de emociones durante la noche, no desahogas tus emociones, entonces pues puede llegar el momento que se te genere un estrés agudo, que es una respuesta ante una situación puntual. ¿Cuál podría ser una situación puntual? A lo mejor vas a tener el día de mañana un examen, a lo mejor el día de mañana vas a tener una entrevista de trabajo, a lo mejor mañana vas a tener una entrevista, una cita con una persona que te gusta, con un hombre que te gusta, con una mujer que te gusta, y bueno, pues ya empiezas a generar el estrés, que ese es un estrés agudo, pero un día, a la vez que tú enfrentas esa situación, que haces el examen, que vas a tu cita, el estrés se disuelve por completo, ¿no? El estrés a muchos hombres que ya tienen una edad adulta y que a lo mejor, por ejemplo, son divorciados o son separados o son viudos, el estrés les genera hasta una disfunción eréctil, porque cuando empiezan a tener las primeras relaciones sexuales con su nueva pareja, se ponen tan estresados, les llega tanto el estrés agudo que esa madre se les cae, ¿no? Esa madre se les cae, o sea, absolutamente no tienen erección, y no es de que tengan disfunción eréctil, sino que están muy estresados. Entonces una persona estresada no va a funcionar sexualmente en ningún aspecto va a funcionar sexualmente. Entonces ese se disminuye conforme tú vas enfrentando y vas confrontando cualquier situación. A mí que me estresaba bastante. A mí me estresaba bastante el tener una actividad laboral donde yo fuera al día. Porque cuando yo manejaba un taxi, era pararse diario, preocupado, diciendo ya debo 250 pesos,
más aparte otros 250 pesos de gasolina. Entonces, ¿como a qué horas voy a sacar esos 500 pesos? Y ya después de que saque otros 500 pesos, tengo que seguir laborando porque si no, ya nada más no voy a ganar absolutamente nada. Entonces, el estrés agudo a mí me generó un patrón que me empezó a pasar al estrés crónico, donde ya empiezas a vivir incertidumbres, se refiere a un estrés muy prolongado. ¿Por qué? Porque más aparte ese estrés me lo empezó a mí a generar, por ejemplo, las cuestiones de que tengo que pagar la renta, tengo que sacar los gastos de la casa, tengo que hacer un apartado para comprar ropa. En ese tiempo, cuando yo vivía con la mamá de mis hijas, para comprarle ropa a mis hijas, para comprarle ropa a ella, para comprarme ropa a mí, tengo que sacar los gastos alimenticios, tengo que sacar esto. Entonces, te empiezan a llegar ideas, pero ideas de acuerdo a lo que se llama estrés crónico, que en el estrés crónico la gente, tanto a ti como a mí, nos puede estar sucediendo en muchas ocasiones, se está preocupando de muchas cuestiones que ni siquiera van a ocurrir o de ni siquiera van a estar ocasionando. Entonces eso ya se convierte en un estrés crónico. El problema es que con el estrés crónico y con el primer tipo de estrés que es el estrés agudo, la gente se acostumbra tanto a estar a nivel estresada. ¿Por qué? Porque tiene una peculiaridad, aunque te mantengas muy preocupado y empiezas a sentir mucha ansiedad o empiezas a sentir mucha angustia, ese tipo de estrés te mantiene despierto. Entonces, al mantenerte despierto, bueno, pues como que te da energía. Entonces, todo ese tipo de neuropéptidos que tú empiezas a generar a través de estar estresado, haces una personalidad adictiva y te comienzas a ser adicto al estrés. Buscas cuestiones que te estresen para poder estar bien, porque si no, vas a estar tirado en la cama, vas a estar queriendo no laborar, vas a estar apático, vas a estar triste, vas a estar depresivo, vas a estar muy apático hacia la vida. Entonces, por eso la gente le gusta, aunque se oiga mal, aunque se oiga feo, le gusta estar estresado, pero también no quiere estar estresado por todo lo que causa el estrés, que más adelante son problemas para dormir, como el insomnio o la somnolencia durante la tarde. Entonces, el estrés crónico, bueno, empiezan por problemas laborales, familiares, por problemas financieros o por problemas de salud. Yo no me podía quedar a descansar un día si me enfermaba de gripa, si tenía infección en la garganta. Yo me tenía que salir a laborar porque si no, no salían los gastos. Por un día que yo no laborara, ese día me costaba mucho trabajo reponerlo, y más aparte los medicamentos. Y luego cuando se enferma alguien en la casa, por ejemplo, de una gripa, de una infección en la garganta, de una faringitis o algo, es como una reacción en cadena, todos se empiezan a enfermar. Entonces imagínate, a todos los tienes que llevar al doctor, a todos les tienes que comprar antibióticos, más aparte las comidas tienen que ser especiales. Entonces se genera una cadena de preocupaciones, y empiezas a tener problemas de salud porque tus problemas financieros no te están ayudando. Este tipo de estrés también puede tener efectos perjudiciales en el organismo si no gestionas adecuadamente tus emociones. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tener un estrés ya a nivel crónico? Bueno, pues las consecuencias de tener un estrés crónico, pues empiezas a generar como el órgano de las emociones, que nosotros le decimos el órgano de choque de las emociones. Es el estómago. Pues el estómago, bueno, pues empieza a resentir todas esas emociones y bueno, pues al rato vas a padecer de colitis, de gastritis, de inflamación en cualquier parte de tu cuerpo, de dolores crónicos o sea, vas a amanecer adolorido de todo, adolorido. Y amanecer, no sé si has amanecido
aunque hayas dormido tú en apariencia tus 8 horas, amaneces cansado. Y cuando amaneces cansado, a mí me causa un mal humor. No sé a ustedes me lo van a dejar en sus comentarios, pero a la gran mayoría de la gente que no duerme bien, no va a funcionar bien, va a estar de mal humor, va a estar cansado, va a estar pensando en la cama, va a estar pensando en el descanso, no se concentra en el trabajo, no se concentra en lo que tiene que hacer, está explosivo, está reaccionario, está iracundo, está con rabia, o sea, tiene todo ese tipo de cuestiones, y eso que nada más estamos hablando hasta ahorita del estrés crónico. El estrés traumático ocurre cuando tú has vivido un suceso traumático, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ¿no? Todos los que tuvieron pérdidas de seres queridos, por ejemplo, del COVID, vamos a poner un ejemplo del bicho, generaron un estrés postraumático. Entonces, yo recuerdo que cuando estábamos en la pandemia, mucha gente a mí me mandaba mensajes y me pedía sugerencias. Entonces yo recuerdo que yo empecé a hacer en mi canal Alternativas para tu Recuperación, que tengo un grupo de Alternativas para tu Recuperación en el YouTube, en el Facebook, perdón, empezaba a hacer oración y meditación. Entonces tenía muy buena respuesta, en las primeras ocasiones tenía muy buena respuesta. Entonces, imagínate, una persona que a lo mejor vivió un secuestro, ¿no? Pues va a tener un estrés postraumático, va a tener una desconfianza de salir, se le puede formar una agorafobia, que es un miedo hacia la gente, de todos va a estar desconfiando, ¿no? Si tú tuviste una pérdida sentimental, donde esa pérdida sentimental te rompió el corazón, te dejó muy dolido, te dejó muy dolida, pues va a ser muy difícil si tú no trabajas algún tipo de terapia, si tú no trabajas algún tipo de gestiones emocionales, va a ser muy difícil que vuelvas a tener otra relación con amplia confianza. ¿Por qué? Porque entonces si no gestionas todo eso, te vas a convertir en una persona muy celosa. Vas a ser una persona muy celosa, vas a ser una persona muy desconfiada, vas a ser una persona que también va a generar rabia. ¿Por qué? Porque ya no confías, no has sanado el estrés postraumático que te dejó tu relación anterior, porque no has sanado el estrés postraumático que te dejó la muerte de un tío que a lo mejor murió por el bicho, o murió por neumonía, o murió de la noche a la mañana, a lo mejor le dio un infarto y te empiezas a estresar, y a lo mejor dices, a lo mejor a mí me va a ocurrir eso. Ya ven que no se da la hipocondría. Entonces, pues hay veces que la hipocondría es lo que genera el estrés traumático, porque hay gente que empieza a tener incluso hasta síntomas de la enfermedad, de lo que tiene miedo de morir. Entonces las personas que tienen miedo a morir, bueno, pues siempre van a tener problemas en las vías respiratorias, siempre van a tener problemas con poder gestionar sus emociones, porque siempre van a estar apoderados por las emociones de miedo, de angustia, de preocupación, de incertidumbre, de todo eso. Entonces imagínate, eso vívelo durante un día, vívelo durante un día. Vas a ver cómo vas a amanecer al otro día. Haz de cuenta que te estás poniendo una borrachera emocional. Entonces, cada que una persona se embriaga, al otro día vive la resaca, lo que le llaman resaca en algunos países, en México le llaman cruda. Imagínate, vas a tener una cruda emocional. Entonces, por ahí los borrachos sacaban un dicho: si en la borrachera te ofendí, con la cruda o con la resaca te lo pago, porque se vive un problemón. Bueno, pues lo mismo pasa con los que tienen una borrachera emocional, ¿no? Porque van acumulando un bagaje emocional, un día, 2 días, 3 días, una semana, meses, años, y va a llegar el momento en que van a colapsar,
Entonces, ahorita puse un ejemplo de los 3 tipos de estrés que se les manifiestan a las gentes. Y bueno, los síntomas del estrés pueden variar de persona a persona, ¿no? Algunas empiezan a presentar síntomas en la frecuencia cardíaca, te empieza a dar la clásica taticardia, empiezas a sentir que el corazón está latiendo muy rápido y inmediatamente cuando empiezas a sentir que el corazón está latiendo muy rápido, luego se empiezan a encender tus alarmas y empiezas a pensar, no mames, me va a pasar algo, a lo mejor me va a dar un infarto, a lo mejor me va a dar, no, es que yo nunca me había sentido así. Y empiezas a generar un chingo de situaciones y a veces no las comentas. Yo muchas veces no las comenté en los, en los grupos de ayuda mutua porque dije, no, van a pensar que estoy loco, que estoy pendejo, que no funciono, que el programa no ha funcionado, que los años de terapia pues no me han funcionado, que los años que he estudiado tampoco han funcionado. Entonces, todo ese tipo de síntomas yo los sentí con muchas cosas, y nunca los dije. El otro es amanecer con tensión muscular. Como bajo el estrés estás generando cortisol, cuando tú haces ejercicio, por ejemplo, estoy haciendo flexiones. Entonces, cuando ya te llega a doler mucho el músculo, que ya estás llegando a la atrofia muscular, se empieza a liberar un líquido. Y ese líquido hace que genere la atrofia, que la atrofia es la destrucción del músculo, y es un líquido que también está relacionado con la ansiedad y con la angustia. Entonces, ese líquido hace que amanezcas muy adolorido, súper adolorido. Entonces, después se te empiezan a presentar dificultades para dormir, ¿no? Empiezas a tener insomnio, o por ejemplo te duermes temprano y ya que te dormiste temprano te despiertas a las 3 de la mañana y ya no puedes dormir hasta las 6, 7 de la mañana y dices qué estás pasando y estás luchando contra el insomnio, estás dando vueltas de un lado para el otro y te estás preguntando, bueno, pero ¿por qué me siento así? Si hago esto, si hago el otro, si respiro, si como bien, ¿por qué me siento así? Bueno, pues esa es una respuesta del estrés ya crónico, Entonces, cambios en el apetito. Tanto te puedes ir a los 2 extremos, como que no comer mucho, porque estás muy estresado, entonces se te va el hambre, o pasas al otro extremo, te la pasas comiendo todo el día, ¿no? Te la pasas comiendo absolutamente todo el día, y a lo mejor ni siquiera haces una planificación de alimentos, sino agarras lo primero que encuentres, que no te va a ayudar ni siquiera para tu nutrición, que no te va a ayudar ni siquiera para sentirte con más energía, que al contrario al rato vas a tener problemas con el colesterol, con los triglicéridos, que al rato vas a tener problemas de obesidad por no haber cuidado tu alimentación, y todo ese tipo de dificultades se te empiezan a presentar. Empieza a presentar también una irritabilidad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa continuamente, de esas veces que te sientes encabronado de todo. No, todo te encabrona, las cosas no salen como tú quieres porque todo te enoja. Quieres que las cosas salgan así como tú las quieres, pero como no salen, con todos te desquitas, incluso te ves hasta el espejo y te dices, chingas a tu madre, pendejo. Cuestiones así que suceden con el estrés, porque el estrés, te lo vuelvo a repetir y te lo digo, hace que tú generes el mecanismo de defensa que se llama reacción. Entonces, al generar la reacción, pues lógicamente que bueno, no vas a estar muy concentrado en muchas cuestiones, ¿no? No vas a estar concentrado en muchas cuestiones. Entonces, eso es lo que, bueno, ocasiona en su nivel básico, en su nivel agudo, en su nivel crónico y en su nivel traumático. Los síntomas, bueno, pues son comunes, como ya los dije, frecuencia cardíaca, insomnio, somnolencia, tensión muscular, cambios del apetito, irritabilidad, y ya ahí es cuando empieza la ansiedad.
Y después, que la ansiedad es un síntoma del estrés crónico ya. Después de eso, de la ansiedad, bueno, pues empieza la falta de concentración. No te puedes concentrar en lo que estás haciendo. Ahorita, por ejemplo, estás queriendo hacer una tarea que te dejaron en la universidad o que te dejaron en un instituto, pero estás queriendo hacer la tarea, pero estás pensando en lo que tienes que hacer al rato, en lo que tienes que hacer mañana, y no te puedes concentrar, y de repente estás haciendo la tarea y te paras y dices, no, pero es que tengo que hacer ejercicio, y te paras y ni siquiera comienzas a hacer ejercicio, con tal que se te va el día y no hiciste absolutamente nada porque te la pasaste procrastinando, o sea, dejando las cosas para después porque tienes falta de concentración. Entonces, la falta de concentración es muy importante para que tú funciones bien. La falta de concentración es un síntoma de que no eres una persona asertiva. Y al no tener asertividad, pues lógicamente todo el tiempo es importante comprender el estrés, porque pues necesariamente el estrés no es tan negativo. Pero cuando ya se te convierte en estrés crónico, pues las situaciones, se te van a salir de control. Y cuando se te salen las situaciones de control, pues se te van a presentar muchas problemáticas, ¿no? Entonces, decíamos que la ansiedad, porque el tema es técnicas para manejar el estrés y para manejar la ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad también es una respuesta natural. De hecho, yo se los he dicho a mucha gente, la ansiedad es un guardián que se encienden también tus alarmas. Por eso mucha gente no le gusta sentir la ansiedad. Alarmas cuando tú estás empezando a enfrentar otra vez nuevamente un peligro, y ese peligro, no lo has podido resolver, no tienes, las emociones son tan fuertes de que sientes la sensación de peligro que dices, ni madres, o sea, te estresas, te angustias y llegas al proceso de ansiedad. Entonces, sin embargo, la ansiedad hoy en día se ha convertido en un problema de salud pública, afectando a millones de personas en todo el mundo, ¿no? Por eso yo les decía, no hay gente que ahorita en estos momentos no viva procesos de angustia, de ansiedad. Este tema es sumamente importante, conocer las causas de la ansiedad. Ansias de la edad, ansias de la edad. Y si tú te das cuenta, desde que eres niño, desde que eres niña, algo de la escuela te estresaba. A lo mejor te estresaba y te causaba ansiedad hacer la tarea. A mí, como me daba ansiedad todos los domingos, para mí eran días muy angustiados, muy estresantes, que me generaban mucha ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque al otro día tenía que ir a la escuela. Y a mí no me gustaba la escuela, ¿no? Entonces, dentro de la ansiedad, pues hay tipos de ansiedad, ¿no? La ansiedad es trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, que se convierte en un trastorno de pánico, y trastorno de estrés postraumático, donde entran todas las fobias, etcétera, ¿no? La ansiedad, pues la ansiedad puede venir a veces de factores genéticos. Puedes traer ya una predisposición a la ansiedad. Esto yo me di cuenta que mi madre era muy ansiosa, en paz descanse. Pero también después me di cuenta que mi abuelita, su mamá, era muy ansiosa, súper ansiosa. Mi abuelita, en paz descanse, también llegó el momento en que se tomaba hasta 10 carbamezapinas al día para poder ella estar tranquila. Imagínate. Entonces, después, un día platicando con mi mamá y con mis tías, hablamos de mi bisabuela. Y resulta que mi bisabuela
la despertaba los ataques de pánico a las 3 de la mañana. Entonces, cuando ellas me empiezan a narrar cómo reaccionaba mi bisabuela desde las 3 de la mañana para poder lidiar con ese ataque de pánico que le daba, pues tenía su virgencita de San Juan de los Lagos de acá, de una provincia que se llama Guadalajara, aquí en México, y le decía: Virgencita, por favor ya llévame, estoy sufriendo mucho. Entonces imagínate, yo detecté en mi familia la ansiedad desde la línea generacional de mis bisabuelos, ¿no? Entonces, la predisposición genética ya viene, y la predisposición epigenética también ya está grabada en el inconsciente colectivo familiar. Entonces, hoy en día, la gente piensa que porque siente ansiedad, no sé, hay algunas sugerencias que no me gustan de algunos psicoterapeutas, porque yo he aprendido en los temas de desansiedad que la ansiedad simplemente se tiene que sentir. Porque si luchas con la ansiedad, no la estás escuchando. Y al no estarla escuchando, mira, esto yo te lo digo porque yo llegué a un nivel de ansiedad muy fuerte. Yo llegué a un nivel de ansiedad estilo psicosis. O sea, yo tenía psicosis. Y la verdad es muy feo sentir esos estados de psicosis. Sientes que te vas a morir, sientes que te va a pasar algo. O luego cuando te llega el ataque de pánico, a mí ¿saben qué me ocurría cuando me llegaban los ataques de pánico? Empezaba a escuchar las voces a lo lejos, empezaba a sentir mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Igualmente sentía que el corazón se me iba a parar, tenía ganas de gritar, tenía ganas de llorar, tenía ganas de correr, pero también ¿sabes qué me daban ganas? De agarrar un cuchillo y lastimarme, o de lastimar a la gente que estaba a mi alrededor. O sea, esos pensamientos se me venían con los ataques de pánico, ¿no? Porque todavía es más ligero un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, con los ataques de pánico se me venían ese tipo de problemas. Mucha gente, aparte de tener antecedentes familiares, más aparte yo fui de los que me resistía mucho tiempo a asistir a un psiquiatra para que me tratara mis niveles de ansiedad. Porque cuando te dicen, oye, tienes que ir con un psiquiatra, el pendejo lo primero que piensa es que ir con un psiquiatra es sinónimo a estar loco. Y no es cierto. Tú tienes niveles de ansiedades altos porque tienes un trauma. Traes traumas no resueltos de tu niñez. Y esos traumas no resueltos de tu niñez se han ido acumulando durante el tiempo, combinado con tu genética, combinado también con tu epigenética, como lo dice el doctor Bruce Lipton. Entonces, se te empiezan a conjuntar todo ese tipo de problemáticas, y al empezarte a conjuntar todo ese tipo de problemáticas, ¿sabes qué va a ocurrir? Que va a llegar el momento en que vas a colapsar. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica que yo aprendí? Es a explotar. Porque en esos momentos mi mente, ¿saben qué me decía? Yo tenía un maestro en España que se llama Emilio Bueno. Entonces era muy difícil por la diferencia de horarios estarle mandando WhatsApp y molestarlo. Y más aparte, pues es una persona muy espiritual, maneja muchos temas muy espirituales, muy chingones, muy bonitos. Y me daba miedo. Entonces yo le decía, mira, mi mente me está diciendo que voy a enloquecer. Y mis pensamientos me están mandando las pantallas mentales, viéndome en el psiquiatra, hospitalizado por locura. Por locura. Entonces, esos miedos
durante mucho tiempo, yo te diría que fue más o menos un año, esos miedos y esos pensamientos, yo siempre quise luchar contra esos miedos y contra esos pensamientos, ¿no? Más aparte, lo que no me permitía ir a un psiquiatra era que los AAs me decían que yo no podía tomar antidepresivos ni ansiolíticos porque si no era como una recaída. Pero cuando yo encontré en el capítulo y la familia después, te da unas sugerencias Bill W. que habrá necesidad de visitar a médicos, psiquiatras y psicólogos. Dice, es cierto que nosotros somos un milagro de la disipación de una enfermedad espiritual. Pero también en el libro Transmítelo, me atrevo a hablar de estos libros, dice que habrá gente que no podrá aplicar los 12 pasos a su vida personal por problemas de percepción. ¿Y dónde se forman los problemas de percepción? En tus creencias. Entonces, la vida, ¿qué me estaba diciendo? Que los problemas emocionales de psicosis y de ansiedad que yo estaba viviendo en esos momentos eran porque el cambio de personalidad, el cambio de creencias no lo había hecho por completo, que ni siquiera lo había empezado. O sea, y para mí me era vergonzoso porque ya tenía yo muchos años dentro de la comunidad, porque yo ya era facilitador en constelaciones familiares, porque ya había estudiado tanatología, que no es de los tanates, que ya había estudiado muchas cosas, y yo diciéndome, yo en procesos de ansiedad, no puede ser posible, ¿cómo va a ser posible que yo esté viviendo procesos de angustia, de pánico, de desesperación, de locura? Entonces el maestro me contestó y me dice, ¿estás trabajando cuestiones espirituales? Y le dije la verdad, sí. Y después de esas cuestiones espirituales que empezaste tú a trabajar, se te presentaron los ataques de pánico, y le dije, sí. Me dice, no te preocupes, es un buen síntoma. La locura y el despertar espiritual a veces se parecen. Y yo me daban ganas de decirle al maestro, pues chingue usted a su madre, porque yo no mames, yo no creo que esto sea un despertar espiritual. Claramente que estaba viviendo una vagotomía, claramente estaba viviendo un proceso de crisis de sanación, ¿no? Una crisis curativa. Pero como yo no tenía el conocimiento, entonces me decía y le decía, oiga, usted me recomienda ir a un psiquiatra, y me dice, si puede sacarlo con meditación, va a estar perfecto. Pero si no puedes sacarlo con meditación, porque a lo mejor no has de saber meditar, así como me estás diciendo que tienes los síntomas, un buen meditador puede desvanecer su ansiedad meditando. Pero esa es una práctica de años, esa es una educación de años. Como tú me estás mencionando, pues quiere decir que no sabes. Entonces, al decirme que no sabes, pues yo creo que primero tienes que tomar terapia con tu psiquiatra. Tu psiquiatra te va a mandar los medicamentos que él convenga que son adecuados para tu problema de ansiedad, pero desde ahí ya debes empezar a forjar una base espiritual. Si tú no forjas una base espiritual, entonces yo decía, entonces ¿de qué han servido tantos años de estudio? ¿De qué han servido tantos años de estar en los grupos de ayuda mutua? Si hoy tengo estos problemas de ansiedad, si hoy tengo estos problemas de pánico, si hoy tengo estos problemas de angustia, todo el tiempo estoy preocupado, no disfruto, a veces en las mañanas me paro con la sensación de que si valdrá la pena despertar, que si valdrá la pena seguir viviendo, que si valdrá la pena estar haciendo cuestiones que sigo haciendo porque no he visto y no he obtenido los resultados que yo quiero, ¿no? Y así como me hice la pregunta, como esta vez que mi mamá trascendió a otro plano. Yo estaba muy triste y un día me hice la pregunta. Yo le sigo llorando a mi mamá porque yo estoy viviendo el duelo. Entonces me hice la pregunta, ¿tú
tú serás el único hombre que estás viviendo la pérdida de tu mamá, de su mamá, y que no alcanzó a despedirse adecuadamente. Entonces mi voz interior dijo, no. Entonces, cuando dije, no, algo como que se desvaneció. Algo como que en mí se desvaneció. Y cuando se desvaneció, me sentí diferente. Entonces yo en la locura, ya después el maestro me dijo, cuando sientas locura, quiero que ahorita me repitas varias veces la palabra locura, pero sin parar. Y yo empecé locura, 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 locura. Y me dice, cuando repites la palabra, ¿qué estás diciendo? Cura. Entonces, ¿qué va a curar tu locura? Le digo, sentir mi locura. Me dice, exacto. Entonces, cada vez que te sientas ansioso y que tu mente te diga que te vas, que te diga que te vas a enloquecer, pues le tienes que decir, sí, estoy loco, y actúa como loco. Claro, debes de estar solo, porque al principio si no estás solo y empiezas a hacer esas dinámicas, van a decir, este güey sí está loco, ¿no? Entonces yo esperaba quedarme solo, y ya cuando me quedaba solo y me llegaban los ataques, mi mente me decía, vas a enloquecer, y yo le decía, sí, y empezaba a moverme como loco, a actuar como loco, a hablar como loco, a hacer muchas cuestiones como locas. Empezaba a hacer que mi cuerpo vibrara, entonces mi cuerpo siempre se movía así, de esta forma. Entonces yo empezaba a mover de esta forma y empezaba a agitar las manos, Y como yo vivo en una unidad habitacional, bueno, pues dije, si grito aquí se me van a escuchar todos. Entonces ponía música en alto volumen, agarraba una almohada y me ponía a gritar así. Y otra vez, y movía, agitaba la ansiedad. Y más aparte el cuerpo te va dando respuesta de cómo te tienes que mover. Entonces llega el momento en que estás agitándote, moviendo, sintiendo, gritando, expresando, haciendo muchas cosas, y cuando menos te das cuenta llega un espacio donde te sientes tranquilo. Claro, eso lo empecé a hacer en combinación con mi psiquiatra, mi psiquiatra es el doctor Bernardo Cruz, que ya después me dio de alta. Pero ¿a qué vamos? A que si tú no le haces caso a tu ansiedad, si tú tienes miedo a sentir tu ansiedad, vas a padecer mucho. Entonces, al padecer bastante, ¿qué va a ocurrir en ti? Pues cada vez tu ansiedad va a ser más fuerte. Entonces, pues va a ser muy difícil que tú te puedas estabilizar. Entonces, al no poderte estabilizar, te va a generar más ansiedad, te va a generar más angustia y te va a generar más pánico, ¿no? Entonces, empecé a pensar en todos mis eventos traumáticos. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo a morir de COVID, a morir asfixiado, porque más aparte me dio el COVID y yo estuve hospitalizado. Entonces yo traía un estrés postraumático, hasta que mi psiquiatra me demostró después un año anterior. Fíjense, un año me pasaron que me dieron paperas y estuve muy mal.
Después al siguiente año me dio un infarto. Después el médico psiquiatra, después de eso ya fue cuando me empezó a medicar, me dice, es que no puedes andar así porque tenemos que apagar las alarmas y tenemos que apagar el miedo. Entonces, apagar las alarmas necesitas forzosamente medicamento, porque ahorita, aunque usted intente meditar, no va a poder. Es tan fuerte los neuropéptidos del estrés, de la ansiedad, del pánico, que ahorita usted no va a poder. Entonces me mandó medicamento, después me lo fue quitando gradualmente, después me fue modificando las dosis, después fue encontrando los que me hacían y los que no me hacían. Y bueno, pues yo el día de hoy, a lo mejor sí sigo teniendo episodios de ansiedad, pero no son fuertes. En realidad no son tan fuertes. Hasta que llegó el momento en que me quitó casi la gran mayoría de los medicamentos. Entonces la gente recibe instrucciones de gente que no tiene a veces preparación o que no sabe guiar. Entonces, también influye para la ansiedad, bueno, pues influye el entorno social y cultural. A lo mejor vives en un barrio muy fuerte, vives en un barrio donde hay mucha violencia, vives en un entorno social, a lo mejor tu entorno social desde niño fuiste muy violentado, de niña fuiste muy violentada. Entonces todo eso, si tú no lo trabajas con un terapeuta, con un asesor en cuestiones emocionales, si tú no buscas una disciplina como el yoga, si tú no buscas cuestiones así, pues te va a afectar en demasía, y al afectarte en demasía, lógicamente que no vas a poder. Entonces, el impacto de la ansiedad en la vida diaria, bueno, pues llega al deterioro en las relaciones interpersonales. Porque una persona que está ansiosa siempre va a andar irritada, siempre va a andar con miedo y va a andar con agorafobia, va a andar con angustia, va a andar con la ansiedad. Entonces va a llegar el momento en que las cosas que le causaban satisfacción no las va a poder hacer adecuadamente porque trae procesos de ansiedad muy fuertes. Va a amanecer desganado, va a amanecer con abatimiento, va a amanecer desmotivado, y de repente ya en la tarde otra vez se va a poner ansioso, van a empezar a llegar los procesos de ansiedad, ¿no? Entonces eso va a hacer que tenga un deterioro en las relaciones interpersonales, porque no va a querer relacionarse con nadie, se va a empezar a apartar de su ámbito social, y al empezarse a pasar a evitar su ámbito social, pues hay algo que genera mucha espiritualidad en la personalidad de todo ser humano, es tener amigos, tener amistades. Si tú tienes amistades, si tú tienes relaciones, tienes muchos amigos, ahí también va a crecer tu nivel de espiritualidad. Pero si no, tenlo por seguro que no. Entonces, puedes dejar, por los problemas de salud mental con la ansiedad, puedes dejar un trabajo, o a lo mejor si tú tienes un oficio, aplazas los trabajos por tus niveles de ansiedad y vas a empezar a perder clientes. Depende a lo que te dediques, la ansiedad va a afectar todos los aspectos de tu vida, interpersonales, amorosos, porque una persona estresada no puede tener buenas relaciones amorosas, no va a funcionar en el sexo, no va a funcionar en los detalles, no va a funcionar, o sea, no va a estar segregando sustancias de la felicidad que generas cuando estás enamorado o cuando estás conectado con otra persona. Definitivamente no va a suceder eso, ¿no? Se empiezan a desarrollar otros trastornos mentales. Ese es el problema. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias que yo empecé a adoptar y que tú puedes adoptar para empezar a superar la ansiedad? Ay, qué rico sabe el café. 1. Terapia. La palabra terapia significa tratamiento.
Entonces, pues hay muchos tipos de terapias. Entonces, la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, es un tratamiento psicológico muy efectivo, porque el terapeuta, el psicólogo cognitivo-conductual, te va a aplicar ciertas técnicas para que tú empieces a salir de esos procesos de ansiedad, para que tú balconees tus pensamientos, para que tú puedas gestionar tus emociones. Entonces, si tú te asesoras con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, y empiezas con la terapia cognitivo-conductual, pues lógicamente que va a sacar la conducta que te genera esos pensamientos y esas emociones de ansiedad, ¿no? Entonces esta terapia funciona mucho, pero bueno, pues también le tienes que invertir, y la gente lo que menos quiere es invertir en su personalidad, invertir en su psiquismo, invertir en cosas que le van a traer desarrollo personal en todos los aspectos, ¿no? El otro es que si vas a necesitar medicación, la medicación, bueno, pues es muy buena, pero si tienes una ansiedad leve, a lo mejor te funcione la medicina Ayurveda, que dentro de la medicina Ayurveda, bueno, pues está el ashwagandha. Busca para qué funciona el ashwagandha, y el ashwagandha sirve para quemar todo el estrés. Entonces, posiblemente te funcione el ashwagandha, la pasiflora, que también es un ansiolítico natural, un tecito de 7 flores, baños. A veces cuando la ansiedad es muy fuerte, funcionan los baños de agua fría. Ojalá te pudieras acostumbrar. Si no tienes tendencia a generar alguna enfermedad respiratoria, pues es muy recomendable, ¿no? Técnicas como la meditación, técnicas de relajación. Porque hay técnicas de relajación que lo confunden con meditación, que no es meditación. Y hay técnicas de meditación que ahora hay un mundo de cosas que tú puedes encontrar en el YouTube, o que puedes buscar. Si es mejor que lo hagas, es buscar, por ejemplo, lugares donde te enseñen a meditar. Meditación zen, meditación budista, respiraciones para desvanecer la ansiedad, el mindfulness, que más adelante vamos a hablar de un tema del mindfulness que antes se llamaba vipassana, que fue la técnica que aplicó Buda para su despertar, para despertar, porque a Buda le decían, cuando él se cansó de estar practicando la espiritualidad y que no encontraba el despertar, se le dio el despertar así por sí solo, y le preguntaban a Buda, ¿usted es un hombre iluminado? Y les decía, no, yo soy un hombre despierto. Entonces, el Vipassana después lo estudió una universidad, que ese lo voy a hablar en otro tema, y más aparte, después de ese tema, en el tema mismo vamos a hacer la técnica de mindfulness, para que tú veas lo que se siente. Y en otro tema vamos a manejar el tema de observación de sí, que es una técnica también milenaria que se maneja solamente hoy en los grupos de Cuarto Camino. Entonces, ejercicios de respiración y ejercicios de meditación te van a ayudar mucho. Tienes que cambiar tu estilo de vida. ¿Y qué se necesita cambiar tu estilo de vida? ¿Qué necesitas hacer para cambiar tu estilo de vida? Bueno, pues se tiene que cambiar desde la alimentación. Yo tuve que cambiar mi alimentación porque hay cosas que, aunque sean muy ricas y muy sabrosas, por ejemplo aquí en México, te van a generar cortisol, te van a generar ansiedad. Entonces debes de regularte con ejercicio. No necesitas incluso ni siquiera meterte a un gimnasio. Puedes hacer en tu casa lagartijas, sentadillas, puedes poner un video en YouTube de cardio, de pilates, técnicas de yoga.
para las respiraciones por la mañana, Hatha Yoga, hay muchos tipos de yogas, que el yoga es de las psicologías más antiguas de este planeta. Entonces, en realidad, si tú estás ansioso el día de hoy, es porque tú así lo estás decidiendo, ¿no? Y eso no quiere decir que no dejes de sentir ansiedad, pero si tú estás trabajando en tu personalidad, tus niveles de ansiedad van a bajar teniendo una alimentación balanceada y bueno, ya regulando todo eso, pues lógicamente que vas a tener un mejor sueño. Bueno, si no tienes un mejor sueño, yo siempre a la gente le recomiendo melatonina. Hay melatonina de 5 miligramos y hay melatonina de 3 miligramos. Hay melatonina ya en casos que son muy fuertes, de 10 miligramos. A mí yo no aguanto una de 10 miligramos, me tumba ese mismo día y al otro día tampoco me puedo levantar porque ya la probé. Entonces no, a mí no me funciona. Y hay muchas terapias alternativas, por ejemplo, puedes ir con una sesión de acupuntura, pero lo que le falta a la gente es decisión, lo que le falta a la gente es constancia y lo que le falta a la gente es disciplina. Por eso no se aliviana, por eso no se establece, ¿no? Entonces, la importancia de la prevención y de la búsqueda de un profesional, eso es prácticamente a huevo. Perdón que lo diga de esta forma, pero sí debes de buscar la ayuda de un profesional. Y cuando tú busques la ayuda de un profesional, ten por seguro que esto va a mejorar mucho, va a mejorar mucho, va a cambiar tu mentalidad, ¿no? Debes de estar buscando cosas que alimenten tu salud mental. Por ejemplo, poner música de Beethoven. Hay un concierto, el concierto de Aranjuez, creo que así se dice, Aranjuez. Búscalo, concierto de Aranjuez para la ansiedad. Y ese concierto, recordemos que la música, las palabras, los sonidos son vibración. Y esa vibración influye en nuestros magnetos, en nuestras emociones, en el bioagua que tenemos en el cuerpo, van a influir. Entonces te van a sensibilizar mucho. Dentro de la música clásica hay muchas canciones para trabajar la ansiedad, para trabajar el estrés. Incluso hay música hasta para la depresión. La música acuática de Händel es súper fuerte. Si tú buscas en YouTube música para hacer gimnasia cerebral, pues vas a estar contribuyendo a tu salud mental, ¿no? Si tú buscas en YouTube respiraciones, la respiración 4, 7, 8, que inhalas en 4, retienes en 7 y exhalas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esa técnica, bueno, pues la puedes ir aplicando y más aparte hay un sinfín de pranas, de respiraciones para que tú vayas desvaneciendo tus estados de ansiedad. Entonces, ¿qué más puedes asistir para que tu salud mental vaya mejorando? Bueno, pues algo en lo que puedes asistir para que tu salud mental vaya mejorando, pues es pues métete al yoga, ¿no? Métete al yoga, no sé, busca en tu localidad. Hay yogas que hay en parques, por ejemplo, aquí en mi país, donde hay maestros de yoga y que te cobran por clase, ¿no? Eso te va a dar salud mental, ¿no? Salte a caminar. Si te sales a caminar, es como si te pusieras en un proceso de meditación, ¿no? Entonces,
el autocuidado de tu salud mental va a ser muy importante. Empezar a observar qué hablas de ti, empezar a observar con qué tipo de gente te juntas. Si te juntas con gente muy tóxica, pues lógicamente que vas a ser igual de tóxico. Pero júntate con gente que sabe, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con gente que sabe hacer dinero, y en menos de un año te vas a convertir en ellos, en un inversionista, vas a tener mente de millonario, vas a pensar con abundancia, vas a pensar vas a tener un nuevo patrón de pensamiento, ¿no? Entonces, la sensibilización y educación en la sociedad con respecto a la ansiedad no está muy, pues no está muy presente. No hay buena información sobre qué es un proceso de ansiedad. Incluso en mis amigos terapeutas a veces les llegan personas con crisis de ansiedad o se les presentan en una terapia o en un taller procesos de ansiedad y no saben qué hacer con esas personas. Entonces, por eso tú debes de especializarte en buscar a una persona que sepa el manejo y el control de la ansiedad, pero más aparte debes de tener paciencia, porque también esto es de un proceso. Esto es de un proceso de ir trabajando la biodescodificación de lo que está generando tu ansiedad, los traumas, los traumatismos que traes, porque pues ese exceso más aparte, ese exceso de futuro. El ansioso siempre está pensando en el futuro, en cómo va a resolver el futuro. Entonces, mientras piense en el futuro, pues lógicamente que siempre va a estar ansioso, ¿vale? Entonces, bueno, pues también tienes que tener acceso a servicios de salud con la terapia especializada que ahorita veníamos diciendo. Bueno, tienes que reducir, a lo mejor, si escuchas audífonos, te gusta escuchar música con audífonos, te los debes de quitar. Te debes de quitar cosas como el chocolate, te debes de disminuir el consumo de cafeína o de bebidas energéticas, cambiarlas por tés, por ejemplo el té de las 12 flores de pasiflora, tés que te van a tranquilizar. Entonces debes de hacer totalmente un cambio absolutamente de vida. Entonces, ¿quién te lo está diciendo? Alguien que vivió ataques de pánico, alguien que vivió psicosis y que hoy yo te puedo decir que gozo de una mejor salud mental. Entonces, bueno, pues yo espero que sigas que me dejes tus comentarios, y quiero decirte que en este mes, bueno, pues ya las constelaciones familiares pues ya pasaron en este mes. Y bueno, quiero anunciarte que para el mes de noviembre vamos a tener constelaciones en Tehuacán, Puebla. Por si quieres información, en Tehuacán, Puebla vamos a tener constelaciones familiares el sábado 11. El 18 y el 19 de noviembre vamos a tener en la Ciudad de México. Y el 25 y el 26 vamos a tener en Cuautitlán, Estado de México. Ya después, bueno, las constelaciones, lo que es el 2 y 3 de diciembre van a ser en Colombia. Si quieres, ahí están mis números en la pantalla, mis números de WhatsApp. Más aparte, si quieres recomendar el programa o si quieres recomendar el canal de Alabanet Radio, dale clic, danos un like, ponle sí a las notificaciones, y tú nos estarás ayudando para que esto se difunda y para que cada vez la gente tenga mayor sanidad mental. Yo te lo voy a agradecer mucho. Recuerda que yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Nos vemos hasta la próxima. Bye, 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 bye. Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio.